y el Señor me tenía hoy en casa, en la habitación, y saben, empecé a agradecerle porque me empezó a hacer recordar el Señor, y el Señor me decía, cuéntale a la iglesia, cuéntale a los que están presentes y a los que van a ver este vídeo, ¿no? Lo que hoy estuvo charlando el Señor conmigo, la relación que tuvo el Señor conmigo hoy, y haciéndome recordar. ¿Saben? Cuando en el año 2017 me fui a la Argentina, el Señor tenía preparado algo. Yo pensaba que era otra cosa. Yo me fui a la Argentina con la esperanza y la ilusión en mi corazón de alguien que estaba pretendiendo mi vida, un hombre, ¿no? Un siervo de Dios que, bueno, nos habíamos hablado y me había dicho que fuera, y cuando fui fue maravilloso llegar porque fue muy lindo. El Señor me dio una bienvenida muy bonita a través de este hombre de Dios y la iglesia, y los hermanos de la iglesia súper amorosos, de verdad que me dieron un recibimiento increíble y maravilloso, ¿no? Inmerecedora, porque no merecía tanto amor, ¿eh? No merecemos nada de lo que nos da el Señor, somos inmerecedores de nada, no merecemos nada, no hemos hecho nada, ni el esfuerzo que hagamos, ni lo que nos sintamos, ni nada, no merecemos el amor de Cristo, amén, pero a Él le plació darnos. Y yo quiero contar un poquito, primero quiero leer la palabra, y luego les voy a contar todo lo que hoy el Señor habló conmigo, ¿no? Y la palabra se encuentra en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a las riquezas y glorias en Cristo Jesús. Como les estaba contando, mientras estaba, bueno, llegué a Buenos Aires, fue todo muy bonito, el Señor me empezó a usar, el Señor empezó a... bendiciones, bienvenidas, aleluya, se perdieron la parte más bonita de la iglesia, sí, la adoración, la alabanza, amén. Ahora el Señor me estaba diciendo, les estaba contando a los hermanos y a los que están viendo en el vídeo, que hoy estuve en casa y el Señor hablándome, después te vi a ti, y el Señor me estaba hablando en el dormitorio, que me hacía recordar cosas, ¿no? Me hacía pensar en lo que pasé, y estaba contando que fui a Buenos Aires pensando que me iba a casar en el año 2017, pensando que me esperaba un esposo, pero no era así. Dios tenía otros planes. Dios quería ungirme como pastora y volverme a enviar, pero yo no lo sabía. Yo fui con la esperanza. Habíamos estado hablando con un apóstol que lo conozco hace muchísimos años, y hacía ya un año que había quedado viudo, y entonces estuvimos hablando que yo también estaba viuda y que nunca me casé, y bueno, y empezamos a hablar, y bueno, dije, mira, me gustaría, y dice, vení, te esperamos. Bueno, me surgieron dificultades, él las solucionó para que yo pudiera ir. Bueno, yo tenía pensado que era eso, pero el Señor tenía preparado otra cosa, ¿amén? El Señor tenía preparado el levantarme como pastora e enviarme a este lugar para hacer las cosas que está haciendo el Señor en este momento, ¿amén? Y hoy me decía el Señor, ¿saben? Yo me puse a escuchar las canciones porque Monse me mandó una canción preciosa que tendría que haber estado para cantarla, y una canción preciosa. Pero el Señor me llevó de esa canción a otra, y me llevó a esa canción que te dije que la pongas de fondo, hermanocito, que se llama Milagroso Abres Caminos. ¿Se acuerdan de esa canción? A ti te gusta y la hemos puesto muchas veces, el milagroso abres camino, aunque no lo veamos, tú estás obrando, dice esa canción. Y yo me recuerdo en el tiempo de la lucha, porque claro, cuando resulta que no era el esposo lo que el Señor tenía para mí, claro, en mí vinieron un montón de cosas, pasé muchas dificultades, pero claro, yo me seguía congregando. Vino mi hijo, vendimos el piso acá, vino mi hijo a la Argentina, y empezó una gran lucha, un gran precio a pagar,
Yo no sabía. Bueno, estuvimos viviendo en una casa de alquiler, luego no pudimos pagar el alquiler, no se podía seguir pagando el alquiler. Entonces nos fuimos porque, claro, no queríamos deber y nos fuimos. Me contrata mi tía, porque mi tía es una señora mayor, y me contrata y me dice, mirá, venite a mi casa, yo estoy necesitando compañía, y en vez de poner una persona que me cuide, te vienes tú con Emanuel a cuidarnos y nos damos una mano el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, claro, yo me fui a la casa de mi tía, en una casita pequeña, pero fuimos muy felices ahí. Nos recibió mi tía con mucho amor, es la hermana de mi papá, y entonces empezamos a recordar cosas, pero claro, yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Emanuel dormía en un sofá, que no era ni sofá cama, era un sofá. Yo dormía en una camita con un colchón así de este ancho. No, las maderas me pegaban en la espalda. Pero bueno, yo decía, Señor, y me acuerdo que no tenía lugar donde orar, porque no había una habitación, había solo una habitación, y mi tía estaba casi siempre en esa habitación, porque no se sentía bien, estaba en su cama, y claro, yo decía, Señor, ¿dónde busco ese lugarcito para orar? Y hoy estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, y el Señor fue cuando me empezó a hacer acordar. Yo oraba detrás de una nevera que había, con una sillita pequeña, en una cocina pequeña. Pero ahí me sentaba a orar y escuchaba esa canción que yo les decía, que me vino a memoria y que Dios me trajo todos estos recuerdos. Y entonces yo escuchaba esa canción y decía, Señor, ¿para qué tanto? La canción decía, sé que estás obrando. Y yo decía, obrando, Señor. Estábamos en plenas luchas. No sabíamos ni dónde nos iba a mandar el Señor y qué iba a pasar. Porque realmente no sabíamos. Emanuel estaba buscando trabajo en hoteles, yo estaba buscando trabajo por todos lados. Pero claro, cuando mi tía me contrata, yo no podía buscar otro trabajo porque mi tía me decía, no podés trabajar. Y claro, ella no me pagaba un sueldo, ¿también? Solo me daba la vivienda. Entonces, bueno, Emanuel yendo, miren, hasta recomendado en el hotel, uno de los hoteles más importantes en Buenos Aires, en el centro. La presentación fue a hablar con la directora. Ustedes que saben de hoteles me van a entender lo que les estoy diciendo. Fue a hablar con la directora. La directora quedó encantada porque en Argentina les gustan los acentos, ¿no? Los acentos extranjeros. Y Emanuel, aunque es argentino, pero se crió aquí en España y llevaba todo el acento español. Es más, en la iglesia le decían el gallego, porque para nosotros los españoles le decimos gallego. ¿Ven? Entonces, me acuerdo que él fue a la entrevista y quedó encantada la directora, le llamó cuando llegamos a casa. Estaba recomendado. Nunca salió el trabajo. Nunca. Pasó una semana, otra semana, y lo dábamos por hecho porque había sido recomendado por alguien especialmente y la directora había quedado encantada con él, con su entrevista. Llegamos a casa, la directora se siguió preguntándole cosas a él. Sí, Emanuel, te llamamos esta semana, te llamamos, pero ya. Y no pasó nada. Entonces yo seguía detrás de esa nevera, sentada en esa sillita, escuchando esta alabanza y diciendo, ¿dónde está sobrando, Señor? ¿Está sobrando? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que irá a pasar? Y ¿saben? Bueno, Dios hizo que cobrara mi jubilación, cobrar un dinero, pudiera pedir prestado un dinero, mejor dicho, en mi país, y me saqué mi billete, y el billete de él se lo pagó un amigo. Entonces el Señor ahí nos abrió la puerta para regresar. Y cuando regresamos, estuvimos en casa del Andrés, viviendo en una habitación que nos prestó por mucho tiempo, hasta que el Señor nos abrió la puerta de aquí de la iglesia. Pero ¿qué les quiero decir? Hoy yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? De no tener lugar donde orar, de acordarme por dónde estuve pasando, de tener que estar detrás de esa nevera ahí sentadita en una silla,
más en silencio, porque claro, mi tía miraba su televisión y yo no iba a estar hablando a los gritos, que estaba ahí la cocina. Y entonces van y hoy verme y digo, Señor, todas las cosas, todo el trayecto, ¿no?, que hizo el Señor hasta llevando a hoy tengo mi habitación donde orar. Aleluya, yo creo que esto es maravilloso, lo que hace el Señor, ¿no? Esto es extraordinario. Y no solo eso, el tiempo que estuve aquí en la iglesia también tenía mi sitio, pero no era lo mismo. O sea, ¿saben? A mí me gusta cumplir con la palabra. Y la palabra dice, cierra tu puerta y ora al Padre en lo secreto. Amén. Y yo, ¿cómo iba a ser aquí? Cerraba esa puerta solamente, pero tenía más puertas para cerrar. Amén. O irme al baño y a veces podía necesitar querer ir al baño. Entonces, no había esa posibilidad, pero hoy sí. Y estos son, yo me regocijaba y decía, ¿cómo no te voy a dar gracias, Señor? ¿Cómo no te voy a agradecer? ¿Cómo no voy a estar gloriando tu nombre? ¿Cómo no voy a hacer lo que sea? Porque no soy merecedora de todo esto. Pero el Señor vio mi anhelo, vio mi deseo y cumple los anhelos y los deseos de nuestro corazón. El Señor los cumple. El trayecto que hasta llegar hasta donde estamos hoy fue maravilloso. Ni sabíamos que íbamos a llevar una iglesia adelante. No sabíamos. Yo cuando pasaba todo eso detrás de la nevera orando, yo no tenía ni idea del proyecto y el plan de Dios. Sabía que Dios tenía un proyecto y que le fuimos fieles. Porque, miren, 2 horas y media de viaje viajábamos de la casa de mi tía hacia una iglesia. Imagínense si ustedes tienen que tomar un bus y viajar 2 horas y media para congregarse. Imagínense lo que es eso. Es fuerte, ¿verdad? Y nosotros no abandonamos. Iglesia teníamos en el barrio de mi tía, pero no era donde Dios quería que estuviéramos. Dios quería que pasáramos la prueba. Y la prueba era ir a Caseros. Era ir de La Boca a Caseros. Los que me están mirando y son de Buenos Aires saben lo que estoy diciendo. Es una distancia de bus de 2 horas y media. Nosotros nos gozábamos con Emanuel porque en el bus conocíamos mucha gente que hablaba de Cristo. Y muchas veces el Señor me hizo parar y decirle a una persona, darle una palabra. Me decía, anda a decirle. Y yo decía, ay, Señor. Porque era difícil a un desconocido sentarte al lado y decir, Dios dice esto y esto para ti. Y mucha gente se le empezaban a caer las lágrimas. ¿Y usted quién es? ¿Y cómo es? Y bueno, y presentarme como que era pastora, que era una sierva del Señor y que iba camino hacia la congregación, ¿no? Pero ha ocurrido muchísimas veces. Pero y ¿saben? Con el corazón roto, porque todos sabemos lo que es sufrir por amor. Y si no lo sabes, gloria a Dios, que no lo sepas nunca, lo que es sufrir por amor. Amén. Pero mi corazoncito estaba hecho añicos, porque yo sí amaba. Del otro lado, no, pero yo sí. Amén. Y muy, muy doloroso es ese sentimiento roto. Y saber que no hay solución, porque si no te aman, no podemos obligar. Muchas veces le decía al Señor, Señor, ¿para qué me hiciste venir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? Porque yo creí que era eso el sentido, y no lo era. Pero Dios tenía propósitos para prepararnos, hacernos fuertes. Porque si yo no hubiera soportado aquello allí, no hubiera soportado lo que tuvimos que soportar aquí, en la pandemia, sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin familia prácticamente, porque no podíamos ni ver a la familia. Recuerden que en la pandemia no se podía salir para nada. Y yo me había quedado sin familia, lo único que tenía era mi hijito a mi lado. Y con luchas, porque era un joven, es un joven. Y los jóvenes llenos de interrogantes y llenos de preguntas y llenos de... Dios mío. Y entonces, todo eso, pero todo eso el Señor fue un proceso. Para hoy, estar en mi habitación, en la habitación mía que tanto soñé, en mi casita que tanto soñé. Quizás para alguien dirá, oh, no pasa nada, para mí sí. Para mí hoy verme, estar orando,
estar con la puerta mía cerrada y poder hablarle al Señor en la voz que quiera, en la voz despacio, en la voz alta, porque yo estaba en mi habitación haciéndolo, fue maravilloso. Y fue lo que el Señor me puso en el corazón para compartirlo con ustedes, para compartirlo con los que están en los vídeos, porque fue muy duro, el proceso fue muy duro, el dolor del amor fue muy duro, pero ¿saben qué? El Señor sanó. El Señor puso el ungüento en mi corazón, sanó mi corazón, pude olvidar, pude perdonar, pude justificar, pude amar. Amén. Pude amar, aunque me hayan hecho daño. Amén. Pude amar, pude perdonarlo, pude decir, no pasa nada. Pero porque Dios puso el alivio en mi corazón. Amén. Y Dios me dijo, te quiero guerrera, te quiero fuerte, te quiero para batallar. Me trajo aquí, estoy batallando contra todo, contra las mismas circunstancias, contra todo estamos batallando. Por eso esta iglesia es fuerte, porque es una iglesia, como decía Monse, lo que han pasado ustedes también. Por eso estamos unidos. Por eso estamos en la guerra, en el mismo bando y en la misma trinchera. Nosotros somos de la trinchera esta. Por eso, porque somos gente guerrera, porque somos gente que hemos sufrido, que estamos sufriendo, que estamos batallando el día a día. ¿Amén? No somos cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa. Amén. No merecemos nada. No quiere decirse que eso el Señor nos dé premio, pero saben una cosa, papá nos ama tanto, que hoy disfrutaba de algo que me dio el Señor. Esa habitación, esa casa mía. Mi hijo estaba en el comedor. Yo estaba en mi habitación. ¿Saben? Hacía años que no vivíamos eso. Y yo lloraba porque decía, Señor. Y me acordaba de la nevera esa y esa sillita. Me acordaba y me decía, ¿te acordás, hija? ¿Te acordás? Y yo decía, sí, papá, que no podía ni hablar mucho. Yo tengo la voz fuerte, medio pitona, ¿no? Así de pito. Y el Señor, no sé si se está bien lo que digo, así se entiende, sí. Voz finita, así. Entonces, muchas veces yo hablaba fuerte porque me sube la voz, ¿no? Y mi tía me decía, shh, shh. Y yo decía, ay, Señor, perdóname, tengo que bajar la voz. Y hoy no, hoy yo podía hablar de la manera que me saliera la voz. Y podía estar sana por dentro, amén. Porque yo en esa nevera estaba con el dolor, estaba con la herida abierta, así de par en par, el corazón abierto. Pero el Señor hizo como quiso. Y todas las cosas que nos estuvo dando este año, ¿saben? Cuando yo abrí la iglesia, yo quería confirmación del Señor, porque yo no quiero nada que no venga de Dios. Yo no quiero ser pastora si Dios no quiere. Yo no quiero tener una iglesia si Dios no quiere, porque a mí no me sirve. Eso sería cosa humana y no nos serviría, no nos sirve para nada. Pero yo le pedí al Señor, y la confirmación, mis hermanos, era el pastor Héctor. Y cuando fui a los pastores que estuve reunida los otros días, a la Federación de Pastores, y los pastores me dijeron, pero solo vino a la iglesia de ustedes, solamente a la iglesia de ustedes. Y yo ahí caí, ¿saben? Porque yo hasta esa pregunta no sé si alguno de ustedes se lo pensó, pero yo no lo había pensado, que es verdad, que la única iglesia que vino en Baleares fue a esta. Y no solo que vino un día, vino 3 días. Entonces, hoy pensaba todo esto, ¿no? Trayéndome detrás de esa nevera, viéndome orar. Y hoy, ¿saben? El privilegio. El pastor Héctor Aníbal Jiménez durmió en mi casa. ¿Saben el privilegio que uno siente por eso? Durmió en mi casa. Estuvo comiendo con nosotros. Alguien que les digo, es un siervo de Dios. No es Jesús, obviamente el mayor y el más grande, y el que habita mi casa, y el que entra y sale y se pone en el medio de mi casa es el Espíritu Santo, más vale, es Él. Pero estamos hablando de que hay hombres que representan al Señor, hay hombres que están llenos del Señor, y este hombre está lleno del Señor. Y es verdad que podía haber venido a las iglesias más importantes, él se podía presentar, y yo sé que sí, porque me lo preguntaron los pastores.
¿Me entienden? Y sin embargo Él vino solamente aquí. Qué importantes somos para Dios, amén. No pasamos desapercibidos. Parece que somos del grupito más insignificante o menos visto. Gloria a Dios si tenemos para darle la gloria a Dios, amén. Si el grupito más insignificante, menos visto, está de agrado ante los ojos de Dios, gloria a Dios, amén. Tenemos que seguir en esta postura, porque Dios nos empezó a bendecir. Dios empezó a bendecir. Dios empezó a decir, nadie se fijaba en ustedes, ahora voy a hacer que se fijen. Ahora voy a hacer que vean, que sepan que ahí está mi presencia, que aquí está la presencia del Señor. Amén. No porque, como les dije, no porque merezcamos nada. No somos merecedores de nada porque somos pecadores. Amén. Pero Él nos ama. Y Él ve cómo estamos, cómo en su presencia, cómo lo buscamos, cómo le clamamos, cómo buscamos de Él más y más. Cuántos días solitos, quizás Monse conmigo, quizás Monse y Vicente conmigo, quizás Lola, quizás, o solitos, pero estuvimos aquí. Estuvimos, no bajamos los brazos. Podíamos haberlo hecho. Podríamos haber dicho, Señor, invertimos dinero, invertimos tiempo y no pasa nada. Y no se ven todavía los frutos. Amén. Pero el Señor vio nuestra perseverancia y mandó al pastor esto. Amén. Y saben, hablábamos con la pastora esto, que cuando un apóstol, y por eso digo que están viniendo apóstoles, se está preparando algo tremendo en Mallorca, porque cuando un apóstol llega a un lugar, corta cosas, espíritus inmundos, problemas, situaciones, las corta solamente el apóstol. ¿Amén? La unción que tiene el apóstol. Por eso es que los apóstoles llegaban a las ciudades de Corinto, de Filipo, y hacían un desastre. La gente corría y se convertía a Cristo. Y entonces, porque tienen una unción especial. Amén. Y gracias. Y el apóstol me lo dijo. Cuando me estaba hablando los últimos días, me dice, el Señor me lleva para cortar algo. El Señor me lleva para cortar algo. Y anoche lo hablábamos con él. Y le dije, sí, pastor, la verdad que realmente te trajo para cortar algo. Porque empezaron a suceder cosas que no estaban sucediendo. Amén. En favor de nosotros. En favor de la iglesia de Cristo. En favor de la unidad. ¿Cuánto hace, Monse, que estamos orando por unirnos? Por unirnos las iglesias. Desde febrero que nosotros venimos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo unión de iglesias. Unión de que todos nos unamos, es que somos el cuerpo de Cristo, que somos todos importantes. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a decir para qué servía la pestaña? Que hablé de la caja torácica, que es la que cubre los órganos más importantes. Hablo esto porque estoy nombrando que somos un cuerpo. La pestaña sirve para protección del ojo, para que no entre el polvo, para que no nos dañe, y aún los rayos solares. Las pestañas son muy necesarias. Amén. Y tenemos alrededor de 100 a 150 pestañas para arriba y de 70 a 80 pestañas por abajo. Miren qué importante. O sea, nada del cuerpo se le escapó al Señor. Nada dijo, esto lo pongo de adornito. Esto lo pongo porque sí. ¿Saben? Estuve viendo también lo importante que son las pestañas para el maquillaje. Nosotros las mujeres tenemos que saberlo. Yo estuve estudiando todo eso. Y estuve estudiando que las pestañas son muy importantes para el maquillaje. Amén. Que quedan muy bonitos los ojos. Se agrandan y todo con el maquillaje y todo esto. Pero, ¿por qué? Porque es algo que creó el Señor. Que lo hizo el Señor. Y nada hace por hacer. Nada quedó, a ver, bueno, lo voy a poner porque queda bonito. Eso no lo hizo el Señor, lo hizo todo conforme a un propósito. Y cada vez que el Señor nos habla o nos dice una palabra en la Biblia, hasta la coma es importante. Hasta la pausa que hace el Señor es importante. Y tenemos que saber que todo es importante. En el cuerpo somos todos importantes. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Amén. Y qué bueno
Qué bueno que podemos pertenecer al cuerpo de Cristo. Qué bueno que vamos a tener un comienzo del 2023, porque hermanos, nos quedan 2 meses y medio para terminar este 2022. Amén. Y estamos ya a medio mes del año 5783, el año bíblico. Ha comenzado en septiembre. Amén. Y estamos en los primeros días del año bíblico. Pero estamos en los 2 meses y medio últimos del año gregoriano, el año 2022. Amén. Y tenemos que saber que el año 2023 nos esperan cosas maravillosas para todos. El Señor no va a hacer cosas para la iglesia y en lo personal no lo va a hacer. No. Fíjense cómo el Señor nos estuvo dando a nosotros, preparando, mostrando todo el testimonio que tengo vivido de hace unos años. No hablemos de lo que el Señor viene haciendo de anteriormente, pero yo les cuento de 2017 a la fecha las cosas que ha hecho el Señor. Nosotros pensábamos no regresar nunca más aquí, pero el Señor dijo, no, sí, yo los estoy preparando para que vuelvan a Inca, para que vuelvan, para que fortalezcan, para que ayuden a mis hijos, para que juntos puedan formar esa fortaleza en Mallorca. Una vez había escuchado que Mallorca, en el tiempo que no dejaban entrar a nadie, que había un rey, no sé bien, quizás ustedes sepan la historia bien, pero había un rey que defendía Mallorca contra otros, no sé si tú la sabes, había un rey que defendía y no permitía que nadie entrara para hacerle daño a Mallorca. Amén. Y eso somos nosotros. El Señor me identificó, me dijo, así van a ser ustedes, van a ser un fuerte, bien fuerte, para que ningún espíritu inmundo, ningún principado, ningún gobernador, ni huestes de las tinieblas haga daño a Mallorca. Amén, porque yo amo mucho a los españoles, ¿saben? Le doy gloria a Dios porque todos los que están acá, excepto mi hijo y yo, son españoles en este día. Amén. Y eso le agradezco mucho al Señor, porque yo oro por los españoles. No menoscabo ni menosprecio a nuestros hermanos que sean de otros lugares, ¿no? Ni menoscabo a los americanos, que llenan muchas iglesias los americanos. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, quiere decirse, pero nosotros, yo amo mucho a los españoles, siempre. Sobre todo a ustedes los amo mucho, ¿ven? Gloria a Dios. Acá tengo caramelitos si les gusta de esto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hasta aquí vamos a estar con esta palabra, lo que Dios... ¿Y por qué leí? Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades, porque Él suplió todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Yo tengo chicle y caramelo, dale, toma. Dale este y dale chicle que tengo acá. Dáselo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Al Señor no se le escapa nada, suple todas las necesidades. ¿Ven lo que digo? ¿Ven que la palabra de Dios se cumple? Suple todas las necesidades, amén. Aún las de esa niña, aún las tuyas te está supliendo el Señor, para ponerte contenta y para que deje de ponerse triste. Pero el Señor, leí esta palabra para que sepamos que Dios suple. Desde la nevera esa que yo estaba ahí sentadita, no tener dónde orar, hoy estoy en una casa orando, en mi habitación, amén. Hizo un proceso el Señor, pero hoy puedo contar eso. Hoy puedo decir, mira, hoy estoy en mi casa, en mi habitación, pudiendo orar al Señor. Quiere decirse que Dios suple todas nuestras necesidades. Dios no nos va a hacer faltar nada. No le tengamos miedo al futuro, mis hermanos. No le tengamos miedo a lo que ha de venir. Nosotros estábamos los dos solitos allí y no teníamos miedo. Estábamos seguros en el Señor. Ni sabíamos cómo iba a ser el Señor, ni qué iba a mover, ni cómo se iba a mover. Miren, una semana antes, ya teniendo billete, el Andrés me dice que la habitación estaban 2 chicas y que no se iban, o sea que no iba a poder ir. Y yo digo, bueno, ya tengo los billetes, digo yo.
Y saben, 2 días después de eso me llama el Andrés y me dice, no sé qué hizo el Señor, pero las chicas consiguieron trabajo, están todas bien ubicadas, la habitación es para ti. O sea, fíjense que cuando Dios tiene un propósito, no sabemos cómo, pero el Señor lo hace. Amén. No sabemos cómo, pero Dios lo hace. Amén. Entonces tengamos confianza. Eso es lo que transmito. Confianza en Dios. Esperemos en Él. Hoy el Señor le dio una palabra mientras estaba orando a mi hijo en mi casa, ¿no? Y él me dice, mami, ¿y cuándo se cumplirá? El tiempo de espera es el tiempo de la prueba nuestra. El tiempo de esperar el cumplimiento de lo que Dios nos promete es difícil, sí, pero lo tenemos que esperar confiados en que Él va a contestar, que Él va a hacer lo que dijo que haría. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una promesa de Dios, una palabra dada por Dios, y eso lo va a cumplir en su tiempo. Amén. Y todo lo va a suplir. Yo me acuerdo cuando los chicos venían, pastora, ore por nuestra vivienda, pastora, ore porque no, queremos vivir solo, pastora, no doy más, venían a las 12, venían a las 3 de la tarde, venían a las 8 de la noche, venían, pastora, venía Vicente, ay pastora, necesito mi vivienda, necesito. Y ahora podemos contar que los chicos ya tienen dónde vivir solitos. Eso todo lo va haciendo el Señor. Todo, porque escuchó nuestras oraciones. Orábamos por el papá de él. Y él me decía, no sé, pastora, no es muy difícil. Yo le decía, dice el Señor que este año vas a tener a tu papá, vas a estar con tu papá. Y lo pudiste hacer. Y hoy tiene la segunda salida. Hoy tenemos que estar disfrutando de eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una palabra, la cumple. Dios nos cumple. Lo que le pedimos, lo que clamamos, lo cumple. Amén. Entonces tenemos que saber que Él suplirá todas nuestras necesidades. Aleluya. Aún las sanidades, lo que queremos que seamos sanos, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Amén. Dios lo va a cumplir. Todo. Aún los éxitos, aún las cosas tremendas que queremos de Él, lo que le hemos pedido, lo que le suplicamos, aún eso lo va a cumplir. Amén. Porque Él no es deudor de nadie. Y cuando veo una iglesia unida, una iglesia que tiran para adelante, una iglesia que dice no abandonamos, no claudicamos, pasa lo que pasa. Nos da nuestras casas, nos da todas las bendiciones, nos da las sanidades. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, por este testimonio que me has hecho recordar hoy, Señor. Cuánto recordaba, Señor, cuántas palabras que me hablaste ahí detrás de la nevera, Señor. Cuántas. En Argentina se dice heladera. Y yo decía, Señor, detrás de esta heladera estoy clamándote. Y tú, Señor, cumpliste. Tú no prometiste sino cumpliste. Tú cumpliste, Señor. Hoy puedo tener mi cuarto y estar orando en mi cuarto, Señor. Gracias, Jesucristo, gracias por tantas cosas. Hoy podemos estar como iglesia agradecidos, Señor, agradecidos como iglesia, cómo vamos creciendo, cómo vamos poniendo los fundamentos, Señor, cómo vamos creciendo paso a paso, Señor, ladrillo tras ladrillo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, gracias por tanto amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor.